Bienvenidos a El Susurrador del Abismo, donde las sombras encuentran voz y los secretos del mundo se convierten en susurros escalofriantes. Hoy nos adentramos en los pasillos oscuros de la medicina, donde el horror no siempre se encuentra en enfermedades o heridas, sino en lo inexplicable, lo sobrenatural y lo aterrador. Acompáñeme en este viaje perturbador al límite entre la ciencia y el terror. Dicen que es la formación más importante porque durante una ardua, difícil y larga carrera, preparan a estos hombres y mujeres para ser los guardianes de nuestra salud, la última cábala de nuestra vida, los defensores finales de nuestra existencia. Tener a profesionales de la salud en la familia es, además de un lujo, un orgullo para muchas madres. Pero estudiar medicina también garantiza que en algún momento presenciarás cosas que jamás podrás olvidar. Algunas de estas experiencias, como comprobarás a continuación, no solo son perturbadoras, sino absolutamente aterradoras. Prepárate para el top 7 de las historias contadas por doctores más perturbadoras del mundo. El puesto número 7 lo ocupa un paramédico que compartió su escalofriante experiencia. Hace 7 años, esta historia salió a la luz, pero el autor borró su cuenta poco después. Probablemente porque, según admite, este incidente lo dejó profundamente marcado. Él cuenta lo siguiente. Recibimos una llamada para atender a una anciana que reportaba dolor en el pecho. Al llegar, encontramos la puerta principal abierta y, desde el interior, escuchamos una voz monótona y tranquila diciendo, «Estoy en la trastienda». Mi compañero y yo avanzamos hacia la parte trasera de la casa y fue entonces cuando lo olimos, el inconfundible hedor de un cadáver descompuesto. Aunque lo haya experimentado varias veces, ese olor nunca deja de perturbar. Inmediatamente contactamos a la policía mientras seguíamos avanzando. Al entrar al dormitorio principal, la vimos, una mujer de aproximadamente 80 años, sentada al borde de la cama, con la mirada fija en el baño. Sus ojos estaban vacíos, como muertos, y no nos dirigió ni una sola mirada mientras tratábamos de hablar con ella. Me acerqué hasta colocarme frente a su rostro, pero era como si no existiera para ella. Seguía mirando fijamente algo detrás de mí. Cuando me di la vuelta para ver qué era lo que tanto observaba, lo entendí, el origen del olor. En el suelo del baño yacía el cadáver de un hombre de su misma edad. Gran parte de su cabeza había desaparecido, con lo que quedaba de su cuello deshilachado. Una escopeta reposaba junto a él, mientras trozos de su cráneo y masa cerebral estaban esparcidos por las paredes y el lavabo. Transportamos a la anciana a la ambulancia, pero algo en ella era profundamente inquietante. No creo que pestañeara ni una sola vez en todo el trayecto. Aquel incidente me destrozó por dentro. Top 6. Un hombre que parecía un mendigo, con la ropa harapienta y la mirada perdida. Golpeó tímidamente la puerta de la guardia médica en plena madrugada. La enfermera, con un cansancio evidente en sus ojos, lo atendió. Lo registrado en el sistema y lo conducido al consultorio. Su motivo de consulta era claro, dificultad para respirar, fiebre intensa, y algo en su voz, un tono casi espectral, que ponía los pelos de punta. El examen físico no reveló gran cosa, así que decidí pedir una radiografía. La técnica radióloga lo guió al área de rayos X. Por favor,
Póngase en contacto con el chasis, le indicó. Él obedeció, aunque lo hizo con una lentitud inquietante. La técnica tomó la imagen y, como de costumbre, se dirigió al cuarto oscuro para revelarla. Fue allí donde todo comenzó. Apenas cruzó la puerta del cuarto oscuro, un escalofrío helado recorrió su cuerpo. Luego lo sintió, una respiración pesada justo en la nuca. Gélida y opresiva, como si algo estuviera pegado a su cuerpo. Se volteó instintivamente, pero no había nadie. Salió corriendo, el corazón golpeándole el pecho, y fue entonces cuando lo descubrió, el paciente ya no estaba. La sala estaba cerrada con llave desde adentro. No había forma de que saliera. Había desaparecido. Aterrado, el personal se movilizó. Llamamos al oficial de guardia, revisamos cada rincón, cada pasillo, y no encontramos nada. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Entre murmullos y nervios, lo anotamos en el cuaderno de novedades. Hora, 3:15 de la mañana. A primeras luces del día, llegó el encargado de seguridad. Le contamos lo ocurrido, intentando no parecer paranoicos. Vamos a revisar las cámaras, sugirió. Nos reunimos todos en la sala de monitoreo, conteniendo la respiración mientras avanzamos las grabaciones hasta el horario señalado. La pantalla nos mostró lo que pasó, o lo que no pasó. Vimos a la enfermera abrir la puerta y hablar, pero no había nadie entrando. Me vi a mí mismo de pie en el pasillo, gesticulando como un loco, hablando al vacío. La técnica radióloga también apareció, abriendo la puerta de rayos y dando instrucciones, al aire. En ningún momento las cámaras registraron al supuesto paciente. Silencio absoluto. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Todos lo habíamos visto, hablado con él, sentido su presencia. Pero las cámaras decían otra cosa, ahí no había estado nadie. El miedo nos acompañó el resto del turno, y un susurro frío parecía recorrer los pasillos vacíos. ¿Habíamos sido víctimas de nuestra imaginación? ¿O algo más siniestro nos había acechado esa noche? Nunca lo supimos, pero el recuerdo de aquel paciente nunca nos dejó en paz. Top 5. Dicen que el matrimonio es sagrado, pero la carne es poderosa, y a veces ni hombres ni mujeres respetan los códigos de ese lazo eterno. Esta es la historia de un hombre cuyo error no solo marcó su alma, sino que lo dejó con una visión que nadie querría poseer. Un oftalmólogo reconocido, con un canal en YouTube muy popular, contó la trágica experiencia de uno de sus pacientes. Una historia tan perturbadora que hará que no vuelvas a sentarte tranquilo. Todo comenzó con la indiscreción de una esposa que sucumbió a la tentación con otro hombre. Pero no eran conscientes de que el esposo, movido por un instinto oscuro y vengativo, ya lo sabía todo. Esa noche, el amante, confiado, tocó a la puerta de la casa, como si no hubiera nada que temer. El esposo abrió, pero no con palabras, sino con un puñal que atravesó el aire y, en un acto aterrador de furia, se clavó en el rostro del hombre. El objetivo no era cualquiera, iba directo al ojo derecho del intruso. El grito desgarrador que rompió la noche fue solo el principio. La sangre comenzó a correr mientras el amante se retorcía de dolor en el suelo. El esposo,
inmutable, miró a la mujer con una sonrisa torcida y musitó: «Ya no verás las cosas con tanta claridad, ¿verdad?». Milagrosamente, el hombre fue llevado al hospital con el ojo partido en dos. El oftalmólogo que lo atendió describió la escena como algo salido de una película de terror: la córnea desgarrada, el nervio óptico a la vista y la cavidad ocular teñida de rojo. La cirugía fue titánica, pero lograron salvar su vida, aunque el ojo quedó irreparable. Sin embargo, el verdadero terror aún no había terminado. Algo llamado simpatía oftálmica comenzó a ocurrir, una reacción inmune poco común, en la que el ojo sano comenzó a fallar debido al trauma del ojo dañado. Los doctores debían tomar una decisión aterradora: retirar completamente el ojo mutilado para salvar al otro. El paciente, consumido por el dolor y la vergüenza, perdió la cordura. Una noche, en la UCI, entre cables y monitores, simplemente saltó de la cama y huyó del hospital. Nadie lo volvió a ver, ni vivo ni muerto. Solo quedó su testimonio para atormentar a todos los que escucharon la historia. Lo que empezó como una noche clandestina en el lecho de una mujer casada terminó con un precio altísimo, una vida destrozada, 2 ojos arruinados y una lección macabra de hasta dónde puede llegar la furia humana. ¿Y tú? ¿Qué tantas arriesgarías por un placer momentáneo? Ten cuidado, porque lo que podrías perder no tiene precio. Top 4. ¿Sabes lo que significa el término bautizo de fuego? Se refiere al momento en el que un novato o novata enfrenta una situación extrema, digna de los más experimentados. Es un instante decisivo, una prueba que marca quién estás destinado a ser. Futuros médicos que escuchan, tened cuidado, porque en vuestra profesión estas pruebas no solo son inevitables, sino memorables. Un médico recordó su experiencia más perturbadora mientras estudiaba. Lo llamaron de urgencia para asistir en el caso de un paciente con un derrame cerebral. Cuando llegó, ya estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Trabajaron sin descanso durante 45 largos minutos, pero el paciente murió. Cumpliendo el protocolo, limpiando el cuerpo y notificando a la familia, quienes llegaron para despedirse. Todo parecía haber terminado, excepto que no. El cuerpo permaneció en la habitación, gris, rígido, impregnado por el olor dulzón de la muerte. La sangre, desbordada en el cerebro, manchaba las últimas memorias del paciente. Las enfermeras se habían marchado, y todo era un silencio pesado como una losa. Entonces, algo que desafiaba toda lógica sucedió. El cadáver se incorporó de golpe, sin previo aviso. Con un hilo de voz seca y antinatural, pidió que llamaran a su familia. Las enfermeras irrumpieron de inmediato, recuperando monitores y equipo médico. Su corazón había comenzado a latir de nuevo. Entre la incredulidad y el terror, el equipo trabajó desesperadamente para estabilizarla. Lo lograron, pero no por mucho tiempo. El paciente insistió en despedirse de su familia por última vez. Sus palabras fueron calmadas, inquietantemente conscientes, como si supiera que su hora se acercaba. Y así fue. Apenas unos minutos después de ese último adiós, su cuerpo cayó inerte por segunda vez, esta vez para no volver. El médico que relató esta experiencia trabaja en la famosa Clínica Mayo,
en Minnesota, Estados Unidos. Confesó que esta historia es, sin duda, la más aterradora y desconcertante de toda su carrera y de su vida. Uno de sus colegas, al escuchar el relato, le preguntó con incredulidad: ¿eres consciente de que lo que describe es médicamente imposible? El doctor solo respondió: sí, lo sé. Top 3. Quiero disculparme por lo que viene a continuación. Esta historia ocupa el tercer puesto en esta lista, y sé que podría ser demasiado perturbadora para algunos, pero tiene que ser escuchada. Siento que, entre ustedes, hay personas que han tenido que enfrentar la cruel realidad del Alzheimer. Tal vez hayan cuidado a un familiar con esa enfermedad, o incluso lo hayan vivido en carne propia. Por eso suelo evitando estos relatos, centrándome en los casos más extraños, los más bizarros. Sin embargo, esta anécdota, publicada hace ya 8 años por un médico en Reddit, merece ser contada. Yo solía trabajar en un centro de enfermería especializado. Mi turno más frecuente era en la sala dedicada a pacientes con Alzheimer. Una noche, mientras me encontraba en el cuarto de la ropa blanca, escuché el sonido inconfundible de alguien arrastrando los pies detrás de mí. Me giré, pero no había nadie en la habitación. La puerta seguía cerrada, no podía ser. Luego, una paciente comenzó a quejarse de que un hombre entraba en su habitación por la noche. Ella tenía Alzheimer, así que al principio no le di importancia, creyendo que era solo una confusión de su mente. Para calmarla, le prometí que la vigilaría toda la noche. Pero la mujer insistió durante semanas, describiendo siempre a la misma figura. Decía que era una presencia sombra que la helaba hasta los huesos, una sombra que se mantenía quieta, oculta en la esquina detrás de mí. Eso, debo admitirlo, me heló la sangre. Claro, no había nadie tras de mí. Pero lo peor vino esa misma noche. Esa noche, mientras dormía, la mujer falleció en su cama. Top 2. No todas las historias de este top involucran médicos, pero esta ocupa el segundo lugar con tal horror que es capaz de superar muchas de las que hemos visto, y solo se ve opacada por la historia más terrible de todas. Esta historia viene directamente de un sanatorio privado, en Montevideo, Uruguay, y la verdad ha emergido lentamente, como un veneno en las entrañas de la sociedad. Los cadáveres empezaron a acumularse en la morgue, y con ellos, las dudas. Los familiares de las víctimas, alarmados, comenzaron a comparar historias y relatos. Pronto, comenzó a unir los puntos. Algo oscuro se estaba cociendo dentro del sanatorio, bajo el cuidado de un pequeño grupo de empleados, el personal. ¿Alguna vez pensaste que podrías llevar a un ser querido a un hospital, preocupado por un cuadro leve, solo para recibir la noticia de que esa persona falleció de forma inexplicable mientras estaba en observación? Las explicaciones dadas a los familiares eran grotescas, absurdas, risibles. La mentira, sin poder sostenerse por más tiempo, comenzó a desmoronarse. Y entonces, la verdad emergió, asfixiante, como un río negro de horror. Inyecciones letales de morfina y aire dejaron a 16 pacientes sin vida, de forma fría y calculada. Fue obra de dos monstruos, Ariel Acevedo y Marcelo Pereira, dos enfermeros que se sintieron como dioses,
disfrutando del sufrimiento de sus víctimas, jugando con la vida y la muerte a su antojo. Ambos utilizaron excusas más que patéticas para justificar sus actos, sin remordimientos, sin humanidad. Decían que estaban aplicando la eutanasia, esa muerte asistida que debería ser un acto compasivo, sí, pero bajo las circunstancias más opacas y retorcidas, sin ningún respeto por las víctimas ni sus deseos. El paciente, en este caso, nunca tuvo voz. A pesar de los intentos por disimular el horror, la verdad salió a la luz, dejando en su estela cadáveres y lágrimas. Las investigaciones los hallaron culpables de múltiples homicidios y el juicio llegó. La ley les cayó encima. Sin embargo, los dos monstruos seguían intentando justificar sus atrocidades. La conciencia no los atormentó, al contrario, siempre creyeron que estaban haciendo lo correcto. El horror en este sanatorio privado no acabó en las morgues frías ni en las historias contadas en sus paredes. Murió la dignidad, y murieron 16 almas, marcadas por una brutalidad incalculable. Pero como siempre ocurre con las sombras, la verdad nunca permanece oculta por mucho tiempo. Top 1. El segundo escaño estuvo reservado para una de las peores pesadillas imaginables, cuando quien nos cuida, quien salvaguarda nuestra salud y nuestra vida, se convierte en verdugo. Cuando un monstruo está vestido con el uniforme de quien esperamos que nos salve a nosotros o, más importante aún, a nuestros seres más amados. Por si lo anterior fuese poco, el primer lugar lo ejemplifica de manera mucho más impactante. Aquí se encuentra el ejemplo más perverso en la historia relacionada con doctores. Te presento al peor asesino en serie que jamás hubo en Inglaterra. 10 en cuenta que hablamos del país de Jack el Destripador y de un hombre que fue, con diferencia, aún mucho peor que aquel mítico asesino. No te extrañará que, con más de 200 homicidios, este hombre sea también uno de los peores asesinos seriales en la historia de la humanidad. Te presento al Dr. Harold Shepman. Harold Frederick Shepman murió en el año 2004, encerrado en la celda más fría de toda Inglaterra. Su método preferido para matar era suministrando inyecciones con morfina. Durante décadas, nadie sospechó de él por dos motivos principales. En primer lugar, porque trabajaba en un sitio donde la gente muere todos los días, por lo cual ya de entrada era difícil sospechar. Además, Shepman era, con mucha diferencia, mucho más inteligente que los enfermeros que vimos en el segundo puesto, por lo cual sabía elegir mucho mejor a sus víctimas. Pero, lo más importante, nadie sospechaba de Shepman porque era el doctor más querido de su comunidad. Sus discretos crímenes se prolongaron durante décadas. Es así como se le atribuyen 200 homicidios. Pero ojo, en realidad no se sabe cuánta gente alcanzó a matar al Dr. Shepman. Él admitió todo lo que pudo y, lo que no pudo, fue porque se le olvidó, porque perdió la cuenta. Por lo tanto, hay que aclarar que se contabilizaron bien 200 homicidios que sepan. El Dr. Shepman se suicidó en su celda un día antes de cumplir 59 años. ¿Se ahorcó? El país todavía estaba conmocionado por sus crímenes. Pocos días después, de los registros del hospital donde este hombre trabajó gran parte de su vida, se supone que, a lo largo de su carrera, Shepman certificó en total 521 muertes de pacientes.
¿Cuántas de esas cometió él? Jamás se va a saber. La policía se queja de que soy aburrido. ¿No tengo amantes ni dinero en cuentas suizas? Soy normal, así de aburrido soy. Esto lo escribió el Dr. Zipman en una carta pocos días antes de su muerte, en la cual contaba su historia. Espero que les haya gustado, así que suscríbete y dale me gusta para más videos de terror.